Pues seguimos este jueves en La Explanada y es el momento de hablar de gastronomía, porque ya las horas que son casi las 8 de la tarde, es un buen momento para plantearnos la cena, incluso pues de cara al fin de semana también, algunas comidas que podemos hacer y que podemos disfrutar en la isla de Tabarca, porque vamos a hablar de la gastronomía de la isla, que nos ofrece una variedad muy amplia, y de ello precisamente vamos a charlar con Teresa Sepulcre. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Mara. Vamos a ir a Boca para la cena. Sí, porque la isla de Tabarca, fíjate que no es muy grande, que es una isla que podríamos considerar pequeña, pero tiene mucha variedad de pescado, sobre todo, que se usa en la gastronomía. Sí, efectivamente, prácticamente todos los pescados que van o que están alrededor de la isla, pues se han usado o se usan en esa gastronomía que, como tú bien dices, es muy, muy variada. Vamos a empezar un poquito abriendo boca con calamar de potera, que además ahora es la época de coger los calamares y realmente están bastante buenos. Tienen una carne un poquito más dura que el calamar de arrastre, pero la ventaja es que este calamar de potera no tiene arena, con lo cual pues a la plancha, bueno, es una maravilla. Bueno, nada tiene que ver con lo que se vende en grandes superficies, que se llama pota. No, este es el calamar de potera. Esto es el calamar de potera. Es el elemento con el que se pesca el calamar, que es un anzuelo que tiene pues, muchos anzuelos, y con un hilo pues vas tirando hasta que el calamar se engancha. Fíjate, es que el mundo de la pesca, ¿eh? Un día tenemos que hablar también de todo esto. Y por cierto, habrá quien se pregunte, bueno, pero ¿no dijeron que el fondo marino de Tabarca estaba protegido? No, ¿Tampoco podrán pescar tanto? No, se pilla fuera de la reserva, evidentemente. Claro, esto vamos a aclararlo. Salirte fuera de la reserva y allí es donde se pilla. A la tarde, a partir de las 5 o las 6 de la tarde, hasta que te canses. Sí, porque además pescar es un ejercicio que requiere de paciencia, hay que esperar mucho y bueno, pues eso, hasta que piquen, ¿no? Como se suele decir. Vamos a hablar ahora de otro pez importantísimo, como es el atún, y en concreto la hijada de atún. Sí, también sabemos que la hijada es la parte baja del atún, del vientre, y también en la isla se consume, y además pues se puede hacer a la plancha, principalmente la hijada a la plancha, porque utilizarla para un guiso, pues a ver, de alguna manera vas a saborearlo, pero no le vas a sacar tanto gusto, ¿no? Es lo que se llama ventresca también, la ventresca de atún. Eso es, la ventresca. Luego también podemos hablar, hubo un tiempo en el que en la isla ahora no se puede hacer precisamente desde que Tabarca es reserva marina, pero en Tabarca hay muchos erizos de mar, y el erizo se consume, le haces un corte transversal, puedes pillarlos, haciéndole un corte transversal los abres y tiene una molla relativamente pequeñita, una parte interior, que es casi como, bueno, estamos hablando de caviar prácticamente. Claro. Y además crudo, con unas gotitas de limón o con un buen chorro de limón, y si te gusta ese sabor muy potente del mar, un poco como de la ostra o algo así, está bastante bueno. También se come directamente crudo las lapas, que son o chapelinas. Mira si parecen ostras. Están exquisitas, pero tiene un sabor muy, muy potente. Entonces tiene que gustarte este rollo de sabor potente de mar, también crudas y con limón. Bueno. También se cogían, estas se hervían con agua de mar y hervidas con un poquito de sal, y luego también para comértelas. Con el erizo, claro, hay que tener cuidado de cogerlo con delicadeza, porque si no te puedes pinchar. Son complicados de coger, es toda una técnica coger erizos de mar, ahora poco usada, porque no se puede, repito, pero realmente están exquisitos. Y luego estamos viendo aquí la cranca, que es un cangrejo peludo, que también hay muchos en Tabarca, y estos también hervidos realmente están exquisitos. Esto es un poco la cocina quizá menos elaborada o más directa, ¿no? del mar. Sí, porque como bien dices, no necesita mucho o ningún cocinado. Si quieres sí, pero bueno, se puede comer
casi directamente de la roca a tu boca. Sí, prácticamente directamente. Luego aparte de esto tenemos pues una variedad de peces, como por ejemplo la lechola, que es típica también de la cocina o de la gastronomía tabarquina, la gallina. La gallina, claro, que se llama gallina y uno piensa que es el ave, les gallines, como decía aquella. No, es que hay un pez que se llama la gallina también. Sí, además hay que llevar cuidado porque es muy pinchudo también en la parte del lomo, en la parte alta del lomo, y a la hora de toquetearlo pues hay que llevarse cuidado. Y luego el salmonete, que me encanta. El salmonete también, aunque quizás el salmonete sea ahora uno de los peces o de los pescados que menos se consumen en la isla, pero desde luego también no nos olvidemos de las sardinas. Uy, tiene mala cara, ¿eh? Esa es la gallina. Esa es la gallina, sí. Pues tiene cara de pocos amigos la gallina. Hace un caldero exquisito. Claro, se ve que intuye que la van a pescar. Por cierto, luego, claro, es fundamental la irrupción del arroz en la isla de Tabarca, porque claro, como que reconfiguró todos los platos y ahora podemos hablar de muchas recetas hechas precisamente con el arroz. Sí, el arroz negro, por ejemplo, hecho con calamar de potera y con la tinta del propio calamar, que está exquisito. Hay a quien le gusta más meloso y a quien le gusta más seco, pero el arroz negro tiene ahí un puntito como más meloso. Luego el clásico arroz a banda, con calamar, con sepia y con algo de marisco. Y bueno, también está el arroz caldoso, que también está exquisito, que de alguna manera pues son algunas de las variantes de esos, y la fideuá, que no es un arroz, pero pues también es bastante típica en la isla. Y ahí estábamos viendo también, por ejemplo, la caldereta de langosta. Sí, esa se ha incorporado recientemente también a la gastronomía tabarquina, y también desde luego prácticamente casi todos los 17 restaurantes que hay, o más de 17 restaurantes que hay en la isla, las hacen bastante buenas. Aparte de, bueno, es que yo estoy viendo estas imágenes y ya me faltan las palabras casi. Aparte de estos platos que nos comentas y de esos moluscos que hemos visto, hay moluscos, hay crustáceos, bueno, es que hay una riqueza biológica que vamos, que no tiene envidia de ningún sitio, ¿eh? Pero claro, llega el plato fundamental, ¿no? Como el más conocido o el buque insignia de la gastronomía en Tabarca, como es el caldero tabarquino. Eso es, el caldero tabarquino es ese buque insignia, que además el nombre le viene de el perolo o la olla, recipiente donde se cocina, que es una olla metálica. Y lo que además hay que tener en cuenta que el caldero tabarquino nace porque en Tabarca empiezan a irse, aparte de pescar la almadraba, hay isleños que empiezan a irse a toda la zona marroquí a pescar, y entonces están en el mar 3 y 4 meses, ¿no? Entonces ellos cocinan pues los elementos o las variedades de pescados que van cogiendo con este caldero que estamos viendo ahora en las imágenes. Y en el propio barco hacen un trípode con cañas o con maderas, le atan un cabo y ahí con una cadena cuelgan este recipiente y ahí empiezan a cocinar el caldero, que normalmente está hecho o de lechola o de gallina o de las dos cosas juntas, lechola y gallina, aunque en realidad puede hacerse de muchas otras variedades, pero estas son las típicas. Hay que decir que el caldero tabarquino inicialmente no lleva patata, pero ahora la tiene incorporada es parte de ese caldero, ¿no? Primero se sirve una bandeja con el pescado, con mucho alioli, que también es un componente. Sí, lo estamos viendo, que no escatiman alioli. Luego a ver quién da un beso a quien ha comido caldero. Y luego se sirve, como estaba comentando, una bandeja con mucho caldito, con alioli y el pescado, y después ahí hay quien le incorpora la patata, o hay quien simplemente pone el pescado con el caldo, y luego se sirve el arroz. Es lo último que se añade. Bueno, ahí lo estamos viendo. La verdad es que es un plato, y además, aparte de que esté buenísimo, que esto vaya por delante, es que es muy nutritivo. Yo me estoy concienciando ya cada vez más de la nutrición, porque claro, tenemos aquí a nuestra especialista, y yo veo que este plato, por ejemplo, pues cumple
todos los parámetros para estar bien nutrido. Potente al 100%. Muy bien. Luego quiero comentar también que hubo una época que ahora se hace menos quizá, pero también todavía queda esa costumbre, que había o se secaban los pescados, como el bonito, por ejemplo, se pescaba y se secaba, y luego la musola, que es un pez también típico, que se sirve seco, se le quita la piel, se deja secar y luego se sirve, recuerda un poco al capellán, el capellán seco, y luego se sirve con mucho aceite, con un poquito de limón y con un poquito de sal. Y es una textura como dura, quiero decir, no es una molla blandita, es algo como duro. Y también era muy típico en Tabarca, todavía hay algunos sitios, algunos restaurantes que lo sirven, y el pulpo, que también se ponía a secar y se comía así, seco, duro y con aceite. Ah, bueno, pues es una manera curiosa de elaborar el pulpo, así casi como en salazón. Exactamente, no se llegaba a salar, simplemente secar, y también se sirve a trozos pequeñitos con aceite y sal. Y luego una comida que ya no se hace en Tabarca, ¿Sí? Un guisado de tortuga. Esta me da mucha pena. Bueno, me da pena lo que eran las pobres tortugas. Bueno, al final pues la tortuga es una variedad más, o como puede ser la gallina, pero sí que no se hace. Y además era curioso porque cuando cogían la tortuga tenían que dejarla una semana para que una grasa que cubre todo el cuerpo de la tortuga pudiera secarse y poderla cocinar bien, poderla cortar, y bueno, había que quitarle el caparazón, había que cortarla. Esto te iba a decir, ¿el caparazón no se comía? No, por supuesto. No, claro, como te deja los dientes allí. Bueno, ya no se hace esto, ya las tortugas de la isla pueden respirar tranquilas, pero sí se hacen otras variantes según las circunstancias, porque a veces las personas que faenaban allí pues no conseguían pescar y tenían que apañarse haciéndose, por ejemplo, un arroz con cebolla. Eso es. Cuando se dedicaban a la pesca de la almadraba, antes de poder pescar el atún, pues a lo mejor antes de que pudieran pescarlo, pues oye, se hacían un arroz y cebolla, que además es bastante típico de toda la comunidad valenciana, y que bueno, pues como bien dice su nombre, es un arroz con cebolla. También lleva algunas láminas lleva patata cortada con unas láminas muy, muy finas, y está realmente exquisito. Es un arroz seco, aunque en algunas zonas de la comunidad valenciana se suele hacer más meloso, como un poquito más de caldo. Estamos hablando fundamentalmente de pescados, pero también hay platos que incluyen verduras, como por ejemplo otro tipo de calderos que llevan alcachofa, llevan coliflor. El blanquillo, por ejemplo, que también es muy típico de Tabarca, y se suele hacer pues con alcachofa la coliflor es más típica del caldoso, pero bueno, hay quien también le pone, y hay quien utiliza su imaginación y le echa mucha variedad de verdura. Hay que decir que el blanquillo está hecho en crudo, no lleva azafrán, con lo cual la patata, que también la lleva incorporada, pues se queda como blanca, y además se tiene que quedar un caldo muy espesito, y que de alguna manera es lo más gustoso quizá de ese caldito, ¿no?, que vas comiendo, que te ayuda o que te sirve para mojar incluso con pan. Claro, además son platos que, como hay tanta variedad, hay algunos que se prestan más a consumir en invierno, que es cuando hace frío y te apetece algo calentito, otros que son más aptos o más apetecibles en verano, que hace calor, en fin, que hay para todas las épocas del año. ¿Tú dirías que la cocina de Tabarca necesita que sepamos mucho, es muy elaborada, o casi que cualquiera que se lo proponga, y ahora que tenemos tanto acceso mediante internet, puede animarse a hacer una receta de este tipo? Evidentemente, con el acceso a internet podemos acceder a todas las recetas, pero desde luego las manos de los propios tabarquinos y de los que regentan los restaurantes en Tabarca son inmejorables, y hacen tienen una gastronomía, son el resultado de una gastronomía exquisita, que recomendamos a todo el mundo, o se recomienda a todo el mundo que pueda degustarla, ¿no? Porque pero ya lo has comentado antes. Los más avanzados desde casa también pueden animarse. Claro. Ya lo has comentado antes, hay como unos 17 restaurantes, si no te he escuchado mal, en la isla. Esto te iba a preguntar, ¿hay mucha oferta gastronómica de sitios de restauración donde podemos ir? Sí, sí, hay mucha oferta.
y cada uno en sus especialidades, algunas conjuntas, vamos, realmente hay una oferta fabulosa y se puede comer, cenar, picotear, el aperitivo realmente bien en Tabarca. Bueno, pues yo creo que hemos hecho un gran repaso de esta gastronomía, aunque como ocurre con tantas cosas, mejor ir, probarla in situ y disfrutarla personalmente, así que desde aquí invitamos a todo el mundo a que se acerque a la isla de Tabarca. Bueno, ahora hay que tener cuidado. En los inicios de esta gastronomía tabarquina, Sí. lo que ofrecían al visitante era sobre todo sardinas a la plancha, tortilla de patatas y tomate trinchado. Era lo típico, te estoy hablando de hace pues prácticamente 40 años en Tabarca, y de ahí fue evolucionando y se fueron incorporando todos estos arroces y todos estos elementos que hemos estado comentando, hasta conseguir esa riqueza gastronómica que hoy tiene la isla. Claro, imagínate, de un tomate trinchado a todo el abanico que podemos encontrar ahora, pues imagínate si ha evolucionado. Y al final, lo que decimos siempre, todo producto natural, de cercanía, porque más cercanía que el mar que tenéis allí, pues hay poca, y producto de nuestra tierra. Eso es, ahí pues, estamos. Teresa, muchísimas gracias por haber estado esta tarde. Y bueno, la verdad es que tenemos hambre ya. A mí me encantaría poder despedirme e ir a comer un caldero tabarquino, por ejemplo, pero antes de nada vamos a terminar de la mejor manera. Tenemos que aguantar un poquito, pero Miguel Noguera, que es nuestro próximo invitado, también va a saciar nuestra hambre, en este caso de cultura, de museos, porque viene a hablarnos de algunos de los museos más curiosos del mundo, pero todo ello después de la publicidad.